Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, sobre todo en un día en el que seguramente muchos se encuentran descansando, un día de asueto, y qué bueno que tengan la oportunidad de aprovechar ese tiempo para acompañarnos aquí en Diálogos con América Montoya. Les doy la bienvenida, estamos transmitiendo a través de plataforma 3.mx y lo hacemos en todas las redes sociales de la plataforma, en Facebook, en Twitter, también estamos en Spotify, en YouTube. Estamos en Instagram, bueno, en todas las vías. Gracias por estar acá. Hoy tengo un invitado a quien me da mucho gusto recibir, a quien le agradezco. Y además voy a tomar el consejo que me dio mi querido Víctor Loranca, me dice, y dice bien, hoy tengo aquí a toda la oposición reunida en esta mesa, la oposición en Tlaxcala. Se trata del diputado local Juan Manuel Cambrón Soria, y además es el coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local. Qué gusto recibirte, ¿cómo estás, diputado? Hola, América, qué gusto saludarte. Y sí, toda la oposición en tu persona. Gracias por la invitación, y bueno, yo no sé si es halago o castigo, pero bueno, pues hago el esfuerzo de ser una oposición ahí responsable, inteligente, y yo encantado de que me recibas, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros y con quienes siguen este podcast, porque Manuel, pues hay mucho que decir. Yo creo que la presentación es correcta y creo que sí es un halago a estas alturas, porque ser oposición hoy, creo yo, es difícil, sobre todo si vas solo prácticamente. Ser oposición, como lo dices, una oposición seria, responsable, informada, decente, con forma pues de poder no solamente señalar tal vez los errores, las omisiones, sino decir las cosas que piensas que están mal, sin pelos en la lengua, como dice nuestro dicho popular, ¿no? Ser oposición implica, creo yo, una gran responsabilidad. Cuando entré al Congreso, entendí que había dos posibilidades. La primera, porque además yo llego desde una coalición distinta a la que gobierna, a la que gana las elecciones, y yo tenía dos posibilidades. En lo particular, políticamente hablando, era o entregarme, doblarme, ceder, acordar, pactar, o por el contrario, pues mantener una posición de libertad e independencia, y opté por la segunda, ser libre, ser independiente, decir lo que pienso. No soy el único en el Congreso. Te puedo decir, por ejemplo, que la diputada Blanca Águila hace también un gran trabajo. Hacemos ahí mancuerna para fijar las posiciones y creo que y prácticamente, creo que párale ahí, ¿no? ¿verdad? Y la verdad es que no es el mejor escenario, es muy complicado, porque creo que en el Congreso tiene que haber la posibilidad de que haya distintas voces, pero hay un sector al interior del Congreso que está pues muy uniformado, muy al estilo de los regímenes totalitarios, ¿no? Como que se uniforma el pensamiento, y en las democracias no debiera ser así. Y yo hago y asumo mi papel de oposición con mucha responsabilidad, porque sé también que hay muchos tlaxcaltecas que coinciden con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que estamos señalando, y no solamente somos críticos, sino también propositivos. Traemos una agenda legislativa que parte de escuchar a la gente. Porque no es una consigna estar encima de algo, ¿no? Sino señalar lo que esté faltando por hacer y proponer, como dices, en todo caso. Sin duda, y además, mira, no se trata de querer que le vaya mal al gobierno, o sea, al Nos va final, mal o a la todos, gobernadora, ¿no? Pues no, nos va mal a todos, pues vivimos aquí, somos tlaxcaltecas, y hay varios pendientes en donde desde mi punto de vista hay cosas que no se han hecho bien. Seguridad pública, para empezar, creo que es el gran pendiente, y he señalado desde el principio en una posición, creo yo, y déjame decir esto, no solamente con el gobierno de Lorena, pues siendo yo presidente del partido desde el PRD, hice llamados también porque empezó el deterioro en el gobierno de Marco Mena, y hoy se ha hecho una especie de destrucción institucional que va generando desconfianza en los ciudadanos, y que termina en generar una percepción muy negativa en el tema de seguridad, cosas que no se veían en el Estado americano. Y oye, no basta con decir que somos el Estado más seguro, eso no nos contenta a nadie, ¿no? Y yo diría, bueno, pero las cifras, pues ahí están. ¿Cuándo habíamos visto embolsados, encajuelados, decapitados, personas con letreros, con mensajes entre narcotraficantes? Sí. Pues eran cosas que no se escuchaban en Tlaxcala. Juntas, y cada semana ocurre algo. ¿Y qué hay por parte de la autoridad? Indolencia, incapacidad,
falta de atención. Está no hay una fallando estrategia. que la estrategia de seguridad No o hay una las estrategia. personas, porque tú incluso has pedido incluso la destitución de funcionarios que tienen que ver con el asunto de la seguridad. Sí, hay 3 responsables directos, pero que además son sobre los que yo entiendo la gobernadora ha descargado la confianza y la responsabilidad de diseñar una estrategia. Se supone que así tendría que ser. Así tendría que ser. Y cuando no hay resultados, pues quiere decir que o la estrategia no funciona o no hay una estrategia. Por lo tanto, es que he solicitado y he hecho un llamado a la gobernadora que reconsidere y los remueva, porque están faltando a la confianza de ella y de los tlaxcaltecas. Ya este no es un momento ya de partidos ni de batalla electoral. Cada uno tiene una posición con una responsabilidad, y tan tlaxcalteca es el que votó por Morena que el que no votó o el que no votó por nadie. Sí, por por ningún supuesto. partido. Todos somos iguales, hombres y mujeres, y todos tenemos derecho a vivir en paz y seguros. Todos tenemos derecho, como bien lo dices, y no en cifras, sino en los hechos, en la percepción. Dicen algunos, bueno, es que es percepción. Pues la percepción no lo es todo. Si Sin tú no duda. te sientes seguro donde vives, donde caminas, donde vas a trabajar o vas a la escuela, pues no tienes mucho, ¿no? Pero además agrégale que hay otras circunstancias que te ponen todavía más preocupado, como el asunto de la militarización. Muy preocupante lo que está ocurriendo en el país. Nosotros ayer estuvo el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, el pasado jueves. Nosotros fijamos ahí nuestra posición en contra. El día de ayer se votó en el Congreso y hubo 3 votos en contra, la mayoría a favor. Nosotros, personalmente pienso, América, que la militarización no es la ruta para responder al problema de inseguridad, y menos cuando viene acompañada de un debilitamiento de las instituciones civiles encargadas de atender precisamente el tema de la seguridad. Algunos pro defensa de la iniciativa desvían la atención en torno a de que es que están en contra del ejército, y los que no están de acuerdo están en contra de la Guardia Nacional. No, espérenme, el ejército es la institución más respetada en este país, pero su tarea no es atender la seguridad pública, por un lado, y por otro no estamos en contra de la Guardia Nacional. Antes había una Policía Federal que hoy se desmanteló. Se puede llamar Guardia Nacional o Guardia Civil como en España, o se puede llamar como sea. El tema es que debe estar en poder, en manos de los civiles. Pero esta militarización de la seguridad pública peligrosamente viene acompañada de una militarización política. ¿Qué es esto? Es el proceso por medio del cual se le amplían las facultades y las responsabilidades al ejército, que van más allá de las propias tareas ahora ya ni siquiera de seguridad. Y tienes al ejército construyendo aeropuertos, administrando aduanas, repartiendo medicamentos, entregando medicinas, etcétera, y no son tareas, haciendo obra pública, no son tareas del ejército. Oye, y además, bien lo dices, el ejército es una institución que goza todavía de prestigio y credibilidad y confianza, pero con esto no incluso se demeritaría un poco su actuar. Digo, si los ponen a hacer tortillas, perdón por la expresión, pero el hecho es que si tenías a esa institución como el último escalón de confianza tal vez, o con quien podrías sentirte en diferentes situaciones en las que sería necesaria la acción del ejército, bajarles el nivel en lugar de subirlos. Yo creo que hay un demérito a la labor castrense, pero además quisiera dar algunos datos. Mira, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando comienza el despliegue de los militares para atender las tareas de seguridad, los muertos acumulados en el sexenio fueron 120,000. En el sexenio de Peña Nieto, con la misma estrategia, 156,000. En lo que va del presente gobierno, que todavía le falta un ratito, sí, 2 años le faltan, van más de 132,000. Por mucho se rebasarán las cifras. tendencias es que este será el sexenio más violento en la historia de México. Y la pregunta es, si con lo mismo no está funcionando, entonces la estrategia no funciona. Quiere decir que los militares no están, porque además no es su función, no están resolviendo el tema de no la están seguridad. dando los resultados que quisieran que dieran, o que quisiéramos todos, ¿no? Ahora, si confiamos en los militares, sin duda. ¿Les tenemos respeto a la institución militar? Sin duda. Digo, sería absurdo, ¿no? Pero esa no es su función. Claro. Y mientras no se fortalezca con una estrategia a las instituciones civiles, pues esto llegará el 2028 y se sacarán de la manga otra prórroga, y así seguiremos. Oye, pero y lo triste es que creo que entonces las decisiones, por ejemplo, para aprobar todo esto, pues se toman con, sumisión, si se vale la expresión, no con la cabeza, no con una reflexión profunda. Hay una falta de reflexión y de diálogo,
de argumentación. Uh-huh. Esa es la realidad. Pasó a nivel federal, hoy está pasando en los congresos de los estados, a la más vieja usanza del viejo PRI, del PRI de los 70s, se impone la voz y la visión del presidente. ¿Y qué horas son? Pues las que usted diga, presidente. Claro. Y todos ahí van en la borregada, uh-huh. ¿no? Es algo que yo no comparto, porque además creo que era algo que ya habíamos superado. Yo creo que el año 2000, en el 2000, con el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República, uh-huh. Se habían roto muchos de esos esquemas que tristemente hoy han vuelto con Morena. Vaya, entonces en Tlaxcala el Congreso del Estado está completamente supeditado, entregado al Ejecutivo. Yo sí creo que el Congreso del Estado es una oficina de trámite del Poder Ejecutivo. He señalado y lo he dicho en la tribuna, uh-huh. y ahora sí que recio y quedito lo he señalado, uh-huh. que si la legislatura anterior fue estigmatizada y señalada como la de la corrupción, esta será como la legislatura de la sumisión. Qué barbaridad. Lo triste es que pues quienes a lo mejor siendo oposición, que ya se ven limitados en número, pues tuvieran principios y congruencia con sus, pues no solamente con los principios de su partido, ¿no? Sino a título personal, con lo que realmente crees que es bueno para los ciudadanos. Mira, yo estoy convencido que en 2021 la mejor decisión que tomamos fue hacer una coalición de esos 5 partidos que la integramos. Uh-huh. Creo que la mejor decisión que tomamos es que quien abanderara fuera Anabel Ábalos. Creo que ella pudo haber sido una gran gobernadora de Tlaxcala. Sin embargo, creo que la coalición fue, digamos, sana, positiva, correcta en términos electorales, pero ha sido un fracaso total en términos legislativos. Ya lo vimos. No existe una coalición. Bueno, y con lo que ha pasado a nivel federal, sorpresas que te da la vida, ¿qué están pensando ahora en tu partido respecto de las posibilidades de aliarse? Pues mira, a nivel nacional hay una tendencia franca de mantener las coaliciones. Entiendo que hay diálogo a nivel nacional, a pesar de los además, pesares. No una sola persona, como es Alito, es quien define. Te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Coahuila ya hubo un acuerdo del dirigente del PAN, Marco Cortés, y del dirigente del PRD, Jesús Zambrano, directamente con el gobernador de Coahuila, a efecto de poder sostener la coalición. Ya no fue un acuerdo con la dirigencia nacional, que está profundamente desacreditada. El liderazgo de Alito está muy disminuido. Diría yo, borrado, pulverizado su liderazgo, su credibilidad con los dirigentes, y se tuvo que hacer una coalición a nivel, digamos, local. Uh-huh. En el caso de Tlaxcala, yo creo que pues habrá que esperar al 2023 para ver si hay condiciones de pues, sentarnos a una mesa. Y ya ver cómo están las cosas. Y a ver cómo están las cosas y qué posiciones adopta cada uno, porque mira, yo creo que en el 2024 será un momento de definiciones donde nadie puede quedarse en medio. Uh-huh. Es decir, ahí va a haber la confrontación de 2 proyectos. No le va a convenir a nadie ir 2 así. proyectos, la continuidad del actual gobierno, un gobierno de ocurrencias, un gobierno que no da resultados, un gobierno autoritario, el de López Obrador, un gobierno de cerrazón, o por el otro lado un proyecto distinto que busque la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, el devolverle al país la seguridad, el de devolverle el rumbo de la estabilidad económica, que eso no existe hoy en México. Pues hay de 2, ¿dónde te vas a ubicar? Si eso está claro, podremos platicar una coalición. Entiendo que dependerá de muchos factores, ¿no? Sí. Oye, dijiste hace un momentito, dijiste al principio también el asunto de la democracia en nuestro país, bueno, no, y en América y en el mundo, creo que está viviendo uno de los peores momentos. Hay una crisis de las instituciones democráticas, diría yo, es el acecho del populismo sobre la democracia. Sí. Populistas de izquierda o de derecha, da igual. Pero la estrategia es la misma: debilitar a la democracia para garantizar la concentración del poder y permitir la continuidad de esos proyectos populistas. Tan anhelada, y cuando se llega se rompe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno? Porque la democracia, porque le hemos dado también una alta expectativa a la democracia. Creemos que la democracia va a resolver, como por arte de magia, todos los problemas, pero decía Winston Churchill, pues la democracia no es el mejor de los sistemas políticos, pero es el menos malo de los que están. Es decir, la democracia es mejor que el autoritarismo, la dictadura, las monarquías, uh-huh. Cualquier otro que me digas, ¿no? La democracia es mejor. ¿Qué ha pasado? Que la democracia genera cierto nivel de desencanto cuando no puede resolver problemas de la inmediatez del ciudadano. Y llega el populista que te dice que él lo va a resolver
Que él sí, por arte de magia. Y que lo va a resolver en la decisión de uno, Ajá. ya no en la colectividad, en la discusión pública, y la gente está plural. muy necesitada de eso, ¿no? Y entonces, pues llega el populista y dice, bueno, ahí te van 1,000 pesos y dame las gracias, ¿no? Entonces la gente pues, lo recibe y dice, ay, señor presidente, muchas gracias. O sea, la democracia es víctima incluso de quienes intentaron ejercerla, porque si no... Sin duda. Y yo diría, mira, el propio presidente López Obrador llegó gracias a la democracia, si no, ¿cómo hubiera ganado? Sin duda. Él acusa fraude. Bueno, debo decir también, yo apoyé a López Obrador en 2006, fue candidato del PRD. Sí. Es más, yo me fui a plantar a Reforma, América. O sea, Tú yo estuviste estuve en ese plantón. Una vez, Pero tú estuviste en el campamento FIFI o en el campamento Sin Colchones. En Sin Colchones, yo estuve con la banda, en la raza. Estuviste con la raza. Soldado raso. Sí. Me decía un día mi buen amigo Víctor Loranca, tú eres responsable también en parte de lo que pasa al país. ¿Te sientes pues responsable? Pues sí, pues yo apoyé ese proyecto. Yo creo que Andrés Manuel se llenó de odio en el 2006 y hoy gobierna con base en ello. Y entonces cuando quien gobierna y gana una elección lo hace no desde la razón, sino desde el odio, pues ocurren cosas como estas. ¿Qué opinas de el rey del cash? Y vaya, lo pregunto porque además parte de lo que ahí se dice, pues es un poco esto, ¿no? De quien lo escribe desde la realidad en que ella lo vio, sí. Un poco con odio, con rencores, con venganzas y con pues actitudes diferentes a las que todos vemos en una pantalla. Pues mira, yo creo que es un libro revelador, pero pues al final termina por ser un testimonio de alguien, ¿no? Claro, Digamos, solamente un testimonio. No viene acompañado, porque no los tiene, de pruebas que permitan como que deconstruir la imagen de cierta divinidad que tiene López Obrador, ¿no? Es la opinión particular de alguien que lo vivió y que además pues explica muchas cosas, ¿no? Cómo ha vivido el presidente a lo largo de 12, 15 o 20 años sin trabajar, ¿no? Y oye, y muy bien, ¿verdad? Sí, y además... Porque según la información, qué barbaridad, millones y millones y millones. Pero además, y hay pruebas, digamos, colaterales, pues tienes a sus hijos viviendo en la opulencia, sí. A los hermanos recogiendo sobres con dinero, y dice el presidente, es que son aportaciones no para el partido, sino para un movimiento. Bueno, entonces ahora se va a permitir que todo el mundo reciba sobres y nadie diga nada, ¿no? La justicia, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Ese es el mensaje del presidente y del gobierno actual. Bueno, tomando en consideración eso que me dices y regresando al asunto de Tlaxcala, lo que ha pasado con la transformación, o la pregunta mejor es, ¿tú crees que sí se ha transformado algo para mejorar en Tlaxcala? Hay un reciente informe que a ti te dejó muchas dudas y además peticiones serias. Sí, mira, yo creo que lamentablemente no. Los vicios no solo persisten, creo que se han ahondado. Tampoco es mucho de extrañar, es decir, quienes hoy gobiernan pues pertenecen a la misma élite. La propia gobernadora pertenece a una élite, diría yo, de privilegios en Tlaxcala históricamente, y viene de las mismas familias que se formaron en torno a esos privilegios en el PRI, ¿no? Y sí. Ahí hay mucha gente y las cosas no han cambiado. Hice una revisión muy seria de los avances en el informe y me asaltaron pues varias dudas e inquietudes, ¿no? Para empezar, que las secretarías que menos transparencia tienen son las que manejan más son recursos. Las que manejan más dinero. La Oficialía Mayor de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura, para empezar. ¿Pediste la comparecencia del secretario? Pedí la comparecencia del secretario, que allí pedí la comparecencia de la Procuradora, la del Secretario de Infraestructura, y ninguna me ha sido concedida, ¿no? Y dudo que suceda, ¿no? Sí. Pero yo digo, bueno, si quieren transparentar, además es una responsabilidad, América, de los diputados. Es decir, está en el marco de nuestras atribuciones citar a comparecer, no para despedazar a alguien, porque además ellos lo toman como si fuera personal. Sí, no, claro. No vamos a hablar de su vida personal, vamos a hablar de su responsabilidad como funcionarios públicos. Están manejando recursos públicos. Quiero que me expliquen cómo, ¿no? No está claro, por ejemplo. ¿Cómo explican
que digan en el informe, porque además no es algo que yo diga, no es mi apreciación, es lo que dice en el informe, son sus palabras. No lo estás inventando no ni interpretando. Son las palabras de ellos. Dice, ¿cómo es posible que me digan que el gobierno del Estado con recursos públicos va a construir un centro de rehabilitación infantil Teletón? Que todos sabemos que es una campaña de una empresa privada, Televisa, que hace cada año su colecta y construye los centros de rehabilitación. Explíquenme por qué el gobierno del Estado con recursos públicos para una empresa privada. Una duda. 2. Se dijo que se eliminaba el fondo de resarcimiento de las finanzas municipales que manejaban los diputados a efecto de que los recursos bajaran directamente a los municipios. Pues en el informe no viene, no se sabe a qué municipio se ha beneficiado, ni con qué obras, ni en qué montos. Ni cuándo, o sea, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Luego, dice el informe, se han gastado casi 800 millones de pesos en rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de carreteras locales, estatales. Pregunto, ¿cuáles? ¿En dónde están? ¿Qué municipios han sido beneficiados? ¿Y cuánto han costado esas obras? Son 800 millones de pesos, digo. No son estamos cacahuates. Hablando de... Sí. Son 800 millones de pesos que no está claro porque no viene en el informe. Yo lo que estoy preguntando es, ahora, si no hay nada que esconder, pues que vaya el secretario. Y es muy fácil. A ver, Manuel Cambrón, a ver, ciudadanos de Tlaxcala. Aquí está, mira. 1, 2, 3, 4. ¿Quieres con manzanas? Te lo explico con manzanas. Aquí está, Manuel. Yo diré, bueno, ok, pues, satisfizo mi curiosidad. Duda, mi curiosidad como ciudadano, como legislador. Punto, vámonos. Pero aclárenlo. Luego, ponen 256 millones, dicen ellos, para instituciones de salud. Pero ellos en un parrafito dicen, de estos 256, 236 se ocuparon para hacer 2 hospitales en Apetatitlán, que fueron equipados. Ok, creo que es justo saber cuánto costó cada uno. Sí, claro. No nomás decirme 236 entre los dos. No, a ver, vamos a hacer cuánto costó cada uno, en qué se equipó, cuánto se gastó. Y luego dice, los otros 20 millones se repartieron en 21 municipios. Díganme cuánto, qué municipios, qué centros de salud rehabilitaron, en qué se gastó el dinero, y así sucesivamente, una serie de cosas que no cuadran. Que no cuadran. Bueno, y como veo, y como tú lo sabes, porque ya me lo dijiste también, no va a pasar, no van a despejarte esas dudas. ¿Qué sigue? Insistir, no bajar la guardia, no bajar el tono, la exigencia, y hay que, diría yo, lo que queda es la evidencia, es decir, evidenciar lo que está sucediendo en Tlaxcala. Yo espero que haya sensibilidad, no creo que ocurra, pero bueno, yo insistiré. Viene la entrega del informe en diciembre. Sí. Ahí estaré muy atento, me comprometo a revisarlo nuevamente con lupa. Hay 10 días donde tendremos que meternos todo mi equipo a revisarlo con puntualidad, y solicitaré la glosa de ese informe nuevamente, y espero que los compañeros diputados lo puedan acompañar. Ya si eso no sucede, pues yo diré, bueno, pues ya tlaxcaltecas, pues vean quiénes no quieren que esto esté transparente. Sí, me queda claro que tú estás siendo muy congruente contigo, que estás siguiendo pues tus principios, tus valores, y que estás además señalando sin ningún obstáculo lo que no te está gustando. Pero ¿qué sientes de ir tan solo? Porque como ya me lo dijiste hace rato, no es posible hacer una alianza legislativa porque no se puede, pero ni siquiera con tu bancada, por chiquita que sea o por grande que sea. Qué lamentable que nadie, no es que siga la corriente, sino que miren esos dos caminos que tú dices. Me preguntas qué siento, un dejo de decepción, ¿no? Sí, ya lo creo. Pero no puedo detenerme y tampoco puedo cambiar, porque no es mi estilo, y porque nunca pues me he callado en los espacios y las responsabilidades que he tenido, pues lo he señalado. Me ha tocado ser oposición. Alguien me dijo una vez, es que siempre es más fácil ser oposición. Bueno, depende. Puede ser una oposición callada, como la vemos, una oposición que se guarda, que se esconde. Yo no puedo ser así. Mientras fui presidente del partido, así como soy, he sido, y no voy a cambiar. Y no soy irrespetuoso, a lo mejor un poco estridente, sí, pero muy responsable y argumentativo. Jamás me verán a mí haciendo un señalamiento que no esté sustentado en una idea
en un concepto, en una cifra, en una estadística, argumento las cosas. ¿Yo qué espero? Pues que haya argumentos. Del otro lado, cuando se enojan, pues me lanzan sus ataques con bots, con notas pagadas y se van a señalarme cosas, se meten en lo personal, en mi vida personal. No los escucho, porque al final yo digo, bueno, no voy a caer y a bajarle el nivel al debate. Mientras no pase de eso, ¿no? O Sí. sea, ¿has tenido otro tipo de presiones, de intimidaciones? Pues mira, hay por ahí algunas cosas que me parecen un poco extrañas. Vehículos que aparecen afuera de mi casa, como si estuvieran vigilando, en donde tengo mi oficina personal, afuera del Congreso. Hemos detectado, ya tengo las placas ahí de carros que se aparecen, pero bueno, no quiero caer en la esquizofrenia. Claro, ¿no? paranoia y demás. Y paranoia y demás, quiero pensar que son coincidencias extrañas. Oye, pero vaya, porque el asunto es que has visto además en tus compañeros en el Congreso, pues que ha ocurrido que pues sí hay algunos favores económicos o algunas cosas con las que han convencido. Pues mira, muy claro, porque además es Vox Populi, no me lo inventé. Y sé que algunos compañeros diputados se enojaron cuando lo dije ese día. Todos sabemos, y si no es cierto, pues vengan y díganlo aquí, sí, que hay diputados que han sido beneficiados con 4 millones de pesos para que propongan obra pública en sus municipios. Estoy consciente de que hay 2 que no, la diputada Blanca y tu servidor. Y alguien me dijo, es que Cambrón, tú lo haces porque quieres que te den. Le dije, no. Hago el señalamiento porque creo que no está bien y se debe transparentar. ¿Te lo han ofrecido? No me lo han ofrecido, y si me lo ofrecieran de una vez les digo, ni se desgasten, no lo quiero, no me interesa. No lo quiero, no me interesa. Pero no lo hago por eso, sino porque pues, se debe transparentar. ¿Qué problema habría? Digo, supongamos que yo estuviera en la situación. Pues yo debiera salir y decir, antes de que me pregunten, a ver si yo etiqueté, aquí está, 4 millones, una calle, un drenaje, en tal municipio. ¿Cuál es el problema? Sí, porque efectivamente sería muy útil, entonces, ¿por qué ocultarlo, no? ¿Por qué Si ocultarlo? no tiene ningún camino ahí corrupto, ¿por qué ocultarlo? Por ejemplo, en el tema del fondo, el mal llamado Fondo Moches, sí, ¿no? Que decían, es que los diputados de la anterior legislatura, sí, los de la anterior hicieron un cochinero. No todos, algunos hicieron un cochinero. Yo lo que dije es, yo estoy de acuerdo en ese fondo con reglas claras de operación y transparentado. ¿Cómo matas la grilla? Pues transparentas. Aquí hay, el diputado va a etiquetar 10 pesos, 10 millones, 20 millones. Aquí están. Pero es que justamente eso es lo que no se quiere hacer, ¿no? Ve, aquí está, se hizo esta calle. Y además audita la calle, que no esté mal hecha, que no claro. O sea, que se demuestre que sí te gastaste ese dinero en cosas de calidad. Y luego decían, no, es que el dinero se lo van a robar los diputados. Espérenme, pues si no es que te dieran los 20 millones y lo tengas en tu cajón, claro. Pues si no es la ley de Herodes. Claro. No, el dinero es público y va de la Secretaría de Finanzas al municipio. Ahora sí que no hagas cosas raras, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Definitivamente. ¿No? Oye, pero a ver, me llama la atención que me decías hace un momentito que en la pretensión de intimidarte o a tu familia y algunas reacciones como los bots. Oye, pero lo entendería, pues si fuera un grupo grande el que está insistiendo con un tema y entonces ya fueron una piedra en el zapato. Eres tú solo, pero eres una piedra en el zapato. Bueno, esa no sabría responderte, habrá que preguntárselos a ellos. Yo creo que pero no, si hay esa reacción, yo creo que les molestas bastante, ¿no? Sí. O no es que les molestes. Yo creo que les incomoda. Es que les pones el dedo justo en el tema, en la llaga. En la llaga, ¿no? De los temas que son sensibles, pero no es un asunto de que yo crea, es que se me ocurrió hoy que es sensible este tema y, le quiero pegar al gobierno. Pues lo escucho en la calle, con los compañeros del partido, con un ciudadano, cuando vas con el bolero, cuando te vas a comprar una paleta en el parque, es lo que uno escucha. Pues si somos ciudadanos, todos vivimos aquí. Son cosas que son evidentes, que están a la vista de todos. Y ahora, saca el INEGI la encuesta de percepción sobre seguridad. Sí. El 75% de los tlaxcaltecas se siente inseguro. Pues yo no lo estoy inventando. Ahí está. Sí. Quiere decir que en ese tema y otros hay
errores y omisiones. Procuración de Justicia. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado en lo que va de este año más de 16. La Procuraduría reconoce 1. Sí. Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué? Y si no están funcionando como tú bien dices, pues entonces que se vayan. Pues yo digo, si no sirven, que se vayan. Y además dicen, es que Cambrón es una oposición que se opone a todo. No, espérenme, cuando propusieron a la procuradora, yo acompañé, yo revisé, escuché a Ernestina Carro en su examen de oposición, y en ese momento yo dije, oye, no, pues si tiene capacidad, revisé su currículum y dije, Chihuahua, no, pues está muy sólida y consistente, beneficio de la duda, adelante. La gobernadora confía en ella, por eso la manda, adelante. Pero son pues los resultados ahí están. Sí, no, bueno, los resultados no están, pero además hay muchas voces que la han señalado pues por diversas omisiones que han lastimado a víctimas. A familias, sí, sin duda. ¿Has estado trabajando con esta red estatal de víctimas? O incluso facilitaste el foro en el Congreso para que estuvieran pues exponiendo sus desafortunados casos, y has estado trabajando pues con familias que se sienten pues vaya, después de haber sido víctimas, revictimizadas, ¿no? Sí, y además fíjate que yo creo que tenemos entre todas y todos, no solamente los políticos, los medios de comunicación, los opinadores, tú como líder de opinión, mucha gente, tenemos que contribuir a que no se normalice la violencia, a que hacer diría yo, un proceso como de limpieza social, a efecto de que no nos acostumbremos a vivir en números el miedo rojos, ¿no? Y en números rojos, porque entonces después vamos a decir, bueno, pues mientras no me pase a mí, pues que le pase a otro. Me parece que tenemos que reflexionar y por eso mi diálogo con la Red Estatal de Víctimas. Yo creo que en ese momento en el Congreso me decía Efrén, ¿no? Efrén López, ¿cómo no? Efrén López me decía, y otras personas ahí me decían, oiga, diputado, ¿no quiere usted hacer uso de la voz? Pues usted no está abriendo. Yo dije, no, porque este no es el momento ni de los políticos ni de los discursos. No, claro. Es el momento de las familias. ¿Cómo sensibilizamos a la gente? Pues escuchando testimonios desgarradores. Son muy difíciles, además yo les agradezco mucho y qué valentía, la verdad, se los reconozco. Yo le decía a las personas que se hablaron, digo, qué valor, qué fortaleza para después de en medio de la tragedia plantarse en un escenario público y decir lo que te está pasando. Es dificilísimo. Pero además qué ganas, ¿no, Manuel? De que alguien te escuche, porque han sido escuchados a medias, porque han planteado sus necesidades y hay quienes han incluso lucrado con esa necesidad y les han prometido cosas que no van a pasar. Y no ha habido, yo digo, sensibilidad, humanidad por parte de la autoridad, ¿no? Y dicen, bueno, Cambrón, ¿y cómo tú lo resolverías? Bueno, desde el ámbito en el que estoy como legislador, acaba de presentar el grupo de Macien por Tlaxcala una iniciativa para crear la fiscalía. Ahí hay un paso, hay que acompañarlo. Fue justamente el mismo día que fue el foro, ¿no? de la Red Estatal de Víctimas. Hay que acompañarlo. Imagínate qué coincidencia, porque fue una coincidencia el que se llevaran a cabo estos dos eventos simultáneos, la necesidad de diferentes grupos para levantar la voz y decir que pase algo, que no se quede en la impunidad. Y yo, ¿sabes qué observo con tristeza? Que todo se termina por politizar. El gobierno lo politiza y dicen, es que Manuel Cambrón, el PRD, espérenme, ya no es un asunto de partidos. No, en el caso de 100 por Tlaxcala son ciudadanos. Son ciudadanos. Y en el propio caso mío, como legislador, represento a una parte de la sociedad de Tlaxcala. No. Y para ser francos, pertenezco a un partido, pero no represento a más que un partido. Pero eres exacto, un ciudadano primero que todo, ¿no? Antes una persona. Pero además, siendo francos, todos, yo creo que todos, incluso quienes estén más convencidos de un proyecto, conocen a alguien que ha sido víctima, sin duda. Eso creo que no tiene duda. Sí. Desafortunadamente. Así están los números. Y cada vez la inseguridad y la delincuencia está más cerca de todos. Sí. ¿Y sabes qué pasó en otros estados como Nayarit,
Guanajuato, Tamaulipas, donde hay crisis fuertes, soslayaron y menospreciaron el problema, como estamos haciendo. Y empieza a hacerse una bola de nieve, ¿no? Se desborda y después ya no lo puedes detener. Pues ojalá que no pase eso en Tlaxcala. Yo espero que no pase. ¿Qué otros temas te están ocupando, Manuel? Mira, ahí presenté al principio de este periodo, dada la crisis económica que vive el país, una iniciativa para que se subsidie el precio de la tortilla. En el periodo de septiembre a diciembre, si el gobierno lo hubiera tomado en cuenta, se hubieran requerido por ahí de 350 millones de pesos para garantizar que el precio estuviera en 10 pesos para un kilo para las familias más necesitadas del estado. El 99% de los tlaxcaltecas consumen tortilla en su dieta cotidiana. Claro, y que ya no te alcance básica. para un kilo de tortilla. Y hasta en 30 pesos en algunos lados. Es muy grave. Entonces, estamos proponiendo eso. Presenté una iniciativa para armonizar y ampliar las categorías para que las muertes violentas de mujeres se consideren como feminicidio, es decir, dotar de más herramientas a la Procuraduría y que tenga menos resquicios para catalogar solo como homicidios dolosos y darles a todos los casos de muertes violentas de mujeres como feminicidio y el incremento de penas. Presenté el periodo pasado una iniciativa que busca prohibir la renta de vientres por considerar que es una explotación de mujeres con fines reproductivos. Es decir, la maternidad subrogada. Es un problema grave que ya comienza a presentarse en Tlaxcala. Hay algunos casos ya que hemos podido conocer que no están, digamos, en la estadística porque hay miedo de las personas de denunciarlos, pero he conocido ya algunos casos en Tlaxcala donde las mujeres son utilizadas como si fueran pies de cría para... ¡Qué barbaridad! Y entonces se abre una puerta distinta para la trata de personas y para incluso la esclavitud. Y entonces yo pienso que hay que prohibir en Tlaxcala la maternidad subrogada, porque además deja en un estado de indefensión a los bebés producto de ese contrato. Hay casos documentados donde una pareja, sea homosexual o heterosexual, contrata el vientre de una mujer, y una vez que nace el bebé, pues no les gusta. Y dicen, pues no está del color de piel o de ojos, ya no lo quiero, deshago el contrato. Y entonces la mujer que lo llevó en el vientre, en una condición precaria, dice, pues yo tampoco lo puedo tener. Yo no lo quería. Y los niños terminan abandonados en situación de calle. No, eso sí está muy grave. O se van a quien les va mejor, terminan en un refugio o en un orfanato. No. Entonces me parece que ahí es un problema que tenemos que atajar antes de que crezca en Tlaxcala. En la agenda traigo el tema de la reforma electoral, que ya lo vamos a apretar en el mes de noviembre. Es una tarea de la comisión que presido. Traigo por ahí una iniciativa sobre el tema yo no conocía la enfermedad de la hemofilia. Es una enfermedad en la sangre que termina debilitando las articulaciones, los músculos y los huesos. Es una población muy, muy reducida en términos, digamos, estadísticos. Pudieras pensar que son pocos. En Tlaxcala hay 50 enfermos. Pero es una enfermedad muy cara. Muy cara. Y no hay un programa, una política pública desde el gobierno del estado para atenderlos. Y creo que estamos a tiempo de en Tlaxcala tomar previsiones, y subiré en los próximos días una iniciativa a efecto de que se garanticen condiciones para la atención de estos enfermos. Pues porque, como tú dices, no hay que dejar crecer los problemas, ¿no? No hay que dejarlo crecer. Es una enfermedad no tan recurrente. Es extraña, ¿no? Digamos, no es no está en el cuadro básico de atención de la salud. Sin embargo, pues ya hay casos en Tlaxcala que no podemos soslayar, ¿no? Y sí, claro, y además quienes lo viven dicen, ¿y qué? Entonces yo estoy discriminada porque somos poquitos, pues no. Claro, y hay familias que están sufriendo y gente que la pasa muy mal, y que pues vamos a proponer que el Estado pueda darles atención. Ay, Manuel, pues cómo te agradezco venir a platicar con nosotros. Hay muchísimos temas de los que hablar. Desafortunadamente la mayoría son problemas, desafortunadamente la mayoría son preocupantes. Sí. Pero bueno, ¿qué sigue para ti? Pero hay que hacerlo. Bueno, yo lo que tengo en mi cabeza, en mi mente, en mi trabajo, en mi tiempo, es hacer lo mejor que puedo, mi responsabilidad. Yo quería ser legislador y estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Pongo al servicio toda mi capacidad, estoy en contacto con la gente, procuro siempre tener mis oídos abiertos, mis ojos abiertos, para estar atento a estas cosas y ver desde la posición en la que tengo, en lo poco que puedo, tratar de ayudar a incidir con un granito de arena para que las cosas
mejoren. Cada quien puede hacerlo, como dices, con sus convicciones, ¿no? Correcto. Yo no digo quién esté bien o quién esté mal, nadie tenemos tal vez la verdad absoluta. El asunto es que seamos congruentes. Y si me permites, quisiera agregar, Sí. yo lo que le digo a mis compañeros diputados, porque muchas de las iniciativas que yo he presentado, pues me las mandan a la congeladora, es como las prestó Cambrón. Yo lo que les digo es, a ver, demos el debate. Es más, no importa, seguramente me van a ganar en la votación, pues seré uno contra el resto. Claro. No pasa nada, pero vamos a ábrase el discutirla. debate, discutamos, fijemos una posición sobre muchos temas que están en Tlaxcala. Oye, pero ¿será solo sumisión o ignorancia? No sé, Porque, yo creo que eso lo pueden valorar mejor ustedes. porque podría ser incluso para ti negativo el hecho de que dije, vamos a darle una revolcada, ¿no? Como quien dice, pero no hay quien. Pues mira, yo digo, si es con argumentos, digo, por ejemplo... Ahora sí, convénzanme, ¿no? Convénzanme. Convénzame y de que yo dialoguemos. estoy mal. Ajá. Como tú bien señalabas, yo no tengo la verdad absoluta. Es una opinión, es una posición política argumentada. Explíquenme por qué estoy mal. Pues lo que yo te decía al secretario, pues es tan fácil que llegue el secretario a ver, mira. Es más, les adelanté las preguntas, ni siquiera estoy en, los voy a sorprender para que no sepan qué responder. Les adelanto las preguntas, a ver, estas son las dudas, aquí están. Exacto, ya aquí está el con examen. la tarea hecha. Ajá. Vengan y respondan el examen, o sea, no es cosa del otro mundo. El secretario de gobierno, ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? ¿qué opinión te merece su actuación? No, me parece que le ha quedado muy grande a varios de los funcionarios del gobierno. Creo que el asunto de las normalistas y la represión que hubo fue muy grave, y que el gobierno estatal haya quedado rebasado por completo y que haya tenido que ser el gobierno federal el que viniera a resolverlo, a dialogar, a negociar, pues obviamente habla de una tremenda incapacidad. Incapacidad para dialogar, para acordar, para controlar, para dialogar, gobernar. Para dialogar, sí, digo, además el ejercicio de gobierno requiere habilidad y disposición para dialogar, para escuchar. El problema es que todo lo quieren imponer. Es que como somos de Morena y como el presidente casi es divino, pues aquí lo que nosotros decimos es ley. Así no se puede. No hay ocasión para... Está un tema, el de los campesinos. También hay ya tremendas dudas en la Secretaría de Impulso Agropecuario. Ya lo revisé, no lo había revisado, pero ya lo revisé, porque pues estuve viendo los comentarios de los productores del campo y también hay unas inconsistencias, marcadme. ¿Vas a llamar también a comparecer? Pues mira, yo ya no sé si sirva estar llamando a comparecer, pero por lo menos vamos a hacer señalamientos. Tú, pues, hacerlo pero no hay quita que nada. hacer los señalamientos, hay que llamar y hay que decir. Manuel, muchísimas gracias por venir. Gracias. Como siempre, América. Muy interesante todo lo que nos dices. Muchas y que gracias. se repita, ¿no? Cuando quieras, yo encantado de la vida, gracias a ti y a todo tu auditorio. Tienes que visitar además más seguido a tu nuevo afiliado, afiliado. Vamos a ver si lo convencemos. A ver si lo convences. Convencemos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, América. Y muchas gracias también a usted por su atención. Pase un excelente miércoles. Nos saludamos la próxima semana.